Tengan muy buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Salmos 119, en el verso 144. Y la bendita palabra de Dios nos dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El tema de esta noche es el pensamiento que Dios le agrada. ¿Cómo pensamos de una u otra manera como humanos? ¿Qué pensamos de la misma vida que llevamos, del entorno? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué pensamos de este mundo? ¿Qué pensamos en las cosas que suceden día a día? ¿Cómo estamos llevando nuestros pensamientos diarios, nuestros pensamientos para el futuro? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos pensando conforme a Dios le agrada? ¿O sencillamente estamos pensando de una manera carnal, de una manera personal? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 3, que si no tenemos aún a Cristo, nuestros pensamientos siempre son carnales. La persona que no tiene a Cristo siempre va a tener un pensamiento carnal. Y ese pensamiento carnal que está prácticamente con el pecado, entonces va a siempre originar que sea conducido hacia el mal. Siempre estará en peleas, en disensiones, causando disgustos, causando cosas malas a las personas. Tendrá pensamientos negativos, pensamientos de maldad, porque sencillamente todavía no tiene el Espíritu de Dios, es decir, que su mente y su corazón todavía están cegados, todavía no tiene la luz del Señor, la luz de Dios, no tiene el amor, el perdón del Dios. Es decir, vive de una manera equivocada, viviendo bajo la sujeción del pecado. Entonces es una persona carnal, la persona que aún no tiene a Cristo. Dios castigará a los que piensan indebidamente, nos recuerda el libro de Isaías capítulo 5:20. Aquellos que tienen esos pensamientos nada correctos, aquellos pensamientos que están fuera de lo santo, fuera de lo divino, esos pensamientos que tienden a matar, a robar, a poner acechanzas contra las personas, a buscar la forma de destruirlos, ¿no? De insultarlos. Entonces aquellas personas que piensan indebidamente, aquellas personas que prácticamente a lo dulce les dicen amargo, o sea que transgiversan en pocas palabras los pensamientos y todos son conducidos al mal, entonces ellos recibirán un castigo de parte de nuestro Dios. ¿Y por qué sigue ese pensamiento? Porque sencillamente Dios no está en esos pensamientos. Recordemos que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, ¿no? El diablo significa las tinieblas, Jesús significa la luz. Mientras estemos sumergidos en las tinieblas, pues todavía no resplandece la luz de Cristo en nuestras vidas. Entonces viviremos prácticamente pensando en cosas indebidas. Y hay de los que se creen sabios en sí mismos, ¿no? Aquí hay aquellas personas que se creen que tienen una capacidad superior, que creen que son más inteligentes, más sabios que los demás. La Biblia también condena eso, por cuanto esa persona se cree sabio, pero la sabiduría no es humana, la sabiduría proviene de Dios, ¿no? La sabiduría perfecta solamente proviene de Dios. En Isaías 5:21 hay de los que se creen sabios en sí mismos. Sabemos que Dios es el creador de la sabiduría. La Biblia dice: si no tienes sabiduría, inteligencia, entonces pídela y se te dará aún más de lo que tú pides. Entonces todo proviene de Dios. ¿Qué pensamiento entonces le agrada a Dios? Pues 1 Corintios capítulo 11, en el verso 1 nos dice la palabra que tenemos que imitar a Cristo en todo. Y cuando hablamos de Jesús, del Hijo de Dios, podemos ver a un hombre a carta cabal, a un hombre lleno de principios, lleno de virtudes, ¿no? Lleno de cosas buenas, de compasión, de amor, de perdón. Podemos ver a un Jesús siempre allí, utilizando la sabiduría, la inteligencia, pero para algo bueno,
¿no? Un hombre bondadoso, misericordioso, compasivo, porque él lo movía la compasión por las personas, la compasión por las almas. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener ese pensamiento, el pensamiento de Dios de amar, de perdonar, porque Jesús con el amor y el perdón transformó a todo el mundo. Entonces a esa estatura de ese pensamiento para agradar a Dios, tenemos que pensar como Jesús. Eso es la clave fundamental para poder tener una mente como Cristo. Primeramente, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús, y Jesús renueva nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y nos vuelve prácticamente conforme al pensamiento de Él, el pensamiento del Señor. Tenemos que llegar a esa estatura, a ese pensamiento de Dios. Y para eso tenemos que cumplir con las instrucciones o los mandatos de Dios. 1 Corintios 11:2 dice que tenemos que cumplir con las instrucciones que Dios nos ha dejado. Y sabemos que cuáles son las instrucciones, pues es la palabra de Dios, que es la Biblia. Tenemos que predicar siempre, meditar la palabra del Señor, la Biblia, que es prácticamente una palabra viva, en el cual Dios nos habla siempre de la manera correcta de pensar. Tenemos que ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Y Dios, como es el creador de la sabiduría, también es el que destruye la sabiduría, como dice 1 Corintios capítulo 1:19, que Dios es el que destruye también la sabiduría. Sabemos que todo proviene de Dios, sabemos que la sabiduría, la inteligencia perfecta, pues solo proviene del Señor. Y recordar que el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, sino por la predicación de la palabra, como dice 1 Corintios 1:21. Entonces fue por la predicación que el mundo conoció a Dios, ¿no? Y hoy en día igualmente por la predicación se sigue extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra, más en todo el mundo se está predicando la palabra del Señor para engrandecimiento del reino de los cielos. ¿Qué nos demanda entonces el Señor que hagamos? Proverbios capítulo 2 en el verso 3. Dios nos demanda prudencia e inteligencia, ser prudentes, ser inteligentes, ser sabios de una manera correcta conforme a su palabra, que utilicemos la sabiduría, la inteligencia, nuestros pensamientos para el bien, que cada día nos esforcemos por llevar la palabra para el bien, predicar para el bien, ayudar para el bien, ¿no? Que así como de Dios nos da esa sabiduría e inteligencia, pues la aprendamos a compartir también con los demás, que todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, sea para ayudar al prójimo, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago capítulo 1:22, no ser oidor, sino hacedor de la palabra del Señor. Lo que le agrada a Dios, que seamos hacedores de su palabra. Cuando pensamos de una manera correcta en amor, en perdón, en ayuda al prójimo, en soportar los unos a los otros, en compartir lo poco o lo mucho que tenemos, en ser dadivosos para con los demás. Ese es el pensamiento de Dios, que seamos sensibles al dolor ajeno, que oremos por los enfermos, que visitemos aún a las personas que están pasando por pruebas, por luchas, por conflictos graves, que los ayudemos, aunque sea que estemos orando por ellos. Haz el bien sin mirar a quién. Eso le agrada a Dios. Ese pensamiento es lo que Dios quiere que tengamos nosotros sus hijos. Y recordarte que el pensamiento de Dios es perfecto, ¿no? Como dice su palabra, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, nos dice el Señor. Los pensamientos de Dios son perfectos. Nosotros tratamos de imitarlo a Dios conforme a su gracia que Él nos da, pero nadie se compara al pensamiento de Dios, pues Dios es perfecto en todo. Dios es perfecto en todo. Entonces, en esa imperfección rumbo a la perfección que estamos los seres humanos, porque Dios quiere que seamos perfectos, entonces tenemos que esmerarnos, pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para que podamos hacer las cosas conforme a Él le agrada. En esta noche, si todavía no conoces a ese Dios
la sabiduría, de la inteligencia, ese Dios que quiere que sus pensamientos sean buenos, te lo presento. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida por toda la humanidad, para que podamos tener perdón de pecados y podamos tener la vida eterna. Y la vida eterna significa vivir eternamente con Él. Si todavía no tienes a ese Dios creador de la sabiduría, te lo presento, es Jesús. Y Él no quiere vivir fuera de ti, Él quiere vivir dentro de tu corazón. Y para tenerlo en tu corazón tienes que creer. Si tú crees en esta hora que Jesús te puede dar ese regalo para tu vida, ese regalo de salvación, pues puedes recibirlo en tu corazón. Yo quiero ayudarte en esta hora a guiarte a través de una oración de fe en el cual tú puedas recibir a Jesús, el maravilloso Señor y Salvador de la humanidad. Y la oración dice así: repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Y en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Y en esta hora también te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, el Señor Jesús perdonó tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre ya está apuntado en el libro del Señor, pasas a ser parte de la familia de Dios, de la Biblia. Acércate a una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te guiará siempre a toda verdad, te ayudará a hacer las cosas que Dios le agradan. Así que adelante, con Cristo somos más que vencedores. Renueva tus pensamientos, renovaos en el Espíritu, en vuestra mente, dice la palabra del Señor, y que tus pensamientos y tu corazón sean conforme le agrade a Dios. Hasta aquí este breve mensaje. Que la paz, el amor de Dios, la sabiduría, la inteligencia te acompañe siempre en tu diario vivir bajo la presencia de nuestro Dios. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz, y que Dios me los bendiga. Amén.